¿Lo tienen? Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Ahí terminamos ya. Ahí. Vamos a parar ahí. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. ¿Saben con quién estaba hablando? Estaba hablando con Marta. Marta tenía la complicación de que su hermano había muerto. Jesús llegó después de que ya tenía días que había muerto. Llega él y ella preocupada, y él la atiende y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Vamos a parar ahí. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó hace más de 2000 años en ese día de la resurrección de Cristo Jesús? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las implicaciones de este evento? ¿Cómo es que eso cambió nuestras vidas y la vida de la humanidad? ¿Cómo es que algo que pasó un día tiene tanto impacto sobre las generaciones y generaciones y generaciones? Voy más allá y les pregunto, ojalá y no haya alguien aquí que escuchen los detalles que se nos dan acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y los escuchen a través de los diferentes evangelios y pongan en su mente y se pregunten si realmente sucedió eso. Saben que en este mundo, durante todo ese tiempo después de este evento, se ha encontrado diferentes grupos de personas tratando de descreditar, tratando de probar o de decir que no sucedió de esa manera. Una de las primeras cosas que hicieron fue decir que los discípulos habían robado el cuerpo de hecho, por eso había guardias, porque no querían que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús para después decir resucitó, porque había sido una de las declaraciones que Jesús había hecho. Entonces, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando piensas eso? Ojalá y no tengas en ti la duda de que es un evento real. Por favor, no pienses que las historias que encontramos en la Biblia son figurativas, como por ejemplo cuando leemos que el mar se abrió. No pienses que es una manera de hablar para decir que Dios les abrió camino. No, el mar se abrió literalmente. No pienses que cuando hablan de que Lázaro se levantó, no pienses que nomás estaba enfermo y se confundieron y Jesús vino y lo sanó. No, cada una de las cosas que encontramos en la Biblia son específicamente escritas de una manera verídica. Sucedieron, son reales. Es importante que el día de hoy entiendas que lo que sucedió hace más de 2000 años fue un evento verídico, un evento real, que un hombre enviado de parte de Dios, Dios mismo en forma de hombre, murió y al tercer día resucitó. ¿Qué impacto tiene eso? ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿Cuántos de ustedes consideran que es importante saber de qué nos sirve eso a nosotros? ¿De qué me sirve a mí? ¿En qué me beneficia a mí que hace más de 2000 años Jesús murió y resucitó? Y la realidad es de que es importante contemplar esa respuesta. ¿En qué me beneficia? Porque los seres humanos somos muy egoístas. No, ni un amén. Nos interesa todo lo de nosotros. ¿Cuántos han tenido una conversación con alguien y le dicen, bueno, yo ya no quiero hablar más de mí, ahora tú habla de mí? ¿No les ha pasado esa conversación con alguien? Que la conversación es nomás de una persona y cuando se cansan de que uno hable de esa persona, ahora quieren que otro hable de esa persona. O a ver, seamos honestos. Cuando te enseñan una foto de muchas personas donde tú estás, ¿a quién es el primero que buscas? Yo creo que el que se rió comparte conmigo que somos un poco egoístas, que si no hubiera un beneficio para nosotros no nos interesa. Pastor, suena muy grosero eso. Te pregunto, y no es algo malo, ¿cuál es el beneficio para ti de la resurrección de Jesucristo? O sea, ¿por qué hacemos tanto alboroto y celebramos la resurrección de Jesús? ¿En qué nos beneficia? Porque es una realidad. Es un día sagrado para nosotros. Es una celebración grande e importante. El día de su resurrección, tan grande como el día de su nacimiento, son días especiales. Dicen que las iglesias se llenan 2 días al año. 2 días. El día de Navidad y el día
de la resurrección. Entonces, ¿en qué nos beneficia a nosotros? La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué beneficios tiene que Él haya muerto y resucitado al tercer día? Escucha, porque nos interesa a todos. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Tenemos? ¿En qué nos beneficia? Ahí está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se escucha la magnitud del impacto? O sea que en esta situación, si alguien aquí tiene el deseo de ser salvo, si a alguien aquí le interesa el ser salvo, no puedes tener una vaga idea de los acontecimientos en el Monte Calvario. No, tienes que creer que sucedió de esa manera. Tú no puedes llegar a la iglesia y decir, bueno, pues no estoy tan seguro. O sea, lo que la Biblia dice suena bonito, pero yo no sé si esas son solo una manera de ilustrar algo que Dios quería mostrar y por eso se escribió eso en la Biblia. Yo creo que los conceptos de Dios son reales, pero no estoy seguro si todo realmente sucedió así. Yo no estoy seguro que llegó una serpiente y le habló a Eva. Yo no estoy seguro. O sea, no me la puedo imaginar una serpiente que le hable, que le diga, o sea, ¿cómo se dio eso? O sea, a lo mejor fue algo figurativo y realmente Adán y Eva representaban algo más. Porque pues, ¿cómo justificamos que eran ellos y luego era el mundo? Y que Caín, ¿cómo lo iban a matar si además eran ellos y como había otra gente por allá y que tenía miedo de que lo fueran a matar? O sea, y empezamos a preguntar y empezamos a decir, a lo mejor fue algo figurativo. Si ese eres tú el día de hoy, quiero aclararte. Uno de los requisitos para la salvación es que creas que este evento fue real, que creas que Jesús caminó la tierra, que creas en los milagros que hizo Jesús, que creas que a Jesús lo crucificaron y que murió y que al tercer día resucitó. Si tú no crees eso y como consecuencia de eso no hay una confesión de tus labios acerca de tu Señor Jesús, ¿no hay qué? No hay salvación. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. He ahí la importancia de cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, haya una confesión en nuestra boca, una confesión pública. ¿Estamos hasta aquí? ¿Cuál es entonces el impacto de que Jesús haya resucitado? Nada más y nada menos, la salvación. La salvación. Hoy quiero, bajo el tema, la historia de salvación, hoy quiero hablarte acerca precisamente de eso. ¿Cuántos salvos hay aquí? Gloria a Dios. Más o menos como casi medio edificio. ¿Cuántos salvos hay aquí? Oh, ya ahora un poquito más, como casi unos que 3/4, un poquito más. Un poquito más de 3/4. Perfecto. Les quiero preguntar lo siguiente, porque en mí no puedo evitar más que ver la complejidad de esta declaración. Que si nosotros creemos en la resurrección de Él, vamos a ser salvos. Y digo esto porque se me hace algo complicado entender un poquito lo que es la salvación. Dice, pastor, ¿cómo que es complicado la salvación? Se me hace un tema muy complejo esto de la salvación. Que de repente, y mientras estábamos en el primer servicio, en el servicio de inglés, estaban cantando las muchachas, venía a mi corazón algo que me entristecía y probablemente era Dios lidiando conmigo antes que lidiar con ustedes. Era el hecho de que creo que a través del tiempo hemos perdido la esencia de lo que realmente es la salvación. Que como que se nos ha escapado la razón de la salvación, lo que es la salvación, y que tenemos un concepto erróneo de la salvación. Les digo a qué me refiero y se los hago en forma de pregunta.
por muy maravilloso que sea esta declaración, es un poco complejo, porque yo les quiero preguntar a los que dicen que son salvos, ¿qué significa ser salvos? Pastor, significa ser salvos del pecado, de las consecuencias del pecado. Significa ser redimidos por la sangre de Cristo. Ser librados del tormento que viene. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Pastor, para eso es la salvación. ¿Salvos de qué? ¿Somos salvos de qué? Pastor, de la muerte o del pecado. Bien, empecemos con el pecado. ¿Salvos de qué? Y ustedes dicen, pastor, somos salvos de las consecuencias del pecado. Empecemos por el pecado. Tenemos un problema con el pecado. Y tenemos un problema con el pecado desde mucho tiempo atrás. Y no estoy hablando de que somos pecadores, no. Un problema a la hora de definir el pecado. Yo no sé si tú sabías o no, pero era pecado que una mujer se parara en el púlpito con pantalones. Era pecado que un hombre se parara en el púlpito con shorts. Pastor, todavía tenemos problemas a la hora de definir el pecado. O sea, si decimos que la salvación somos salvados de las consecuencias del pecado, empecemos por definir lo que es el pecado, porque pareciera ser que todos tenemos una percepción distinta del pecado. ¿Están conmigo? Nos da trabajo definir lo que el pecado es. Y les digo este ejemplo de los pantalones porque es un ejemplo en la iglesia. ¿Estamos bien? La iglesia misma, usando el mismo libro, ha tenido dificultad para definir qué es el pecado a través de los años. Empezamos con lo de los pantalones. Era pecado que una mujer entrara al santuario sin su velo cubriendo su cabello, su cabeza. No podía entrar, no se le permitía. Hoy vivimos en tiempos donde hay algunas iglesias que se están conformando a este mundo. Lo que Pablo dice que no hagamos, no os conforméis a este mundo. Hay algunas iglesias que están conformando a este mundo. Yo no sé si tú sabías o no, pero en muchas iglesias ya, alguna denominación o dos, ya no solamente se permite el matrimonio sobre el mismo sexo, no solamente se permite, sino que los mismos ministros en la iglesia participan en matrimonios del mismo sexo. Tenemos un problema a la hora de definir el pecado. Porque pareciera ser que la homosexualidad, pareciera ser que el adulterio, pareciera ser que la manera de vivir o las pasiones desenfrenadas sexuales hablando, pareciera ser que no son pecado. Tenemos gente viviendo en las iglesias que no están casados y no tienen la más mínima intención de casarse. Pobre esposa. Digo, ¿por qué pobre esposa? Digo, porque uno de los principales requisitos para poder vivir juntos será: ¿quieres estar conmigo? Cásate conmigo. Hoy están contigo, no hay necesidad de casarse. Tienen libertad absoluta, sin ningún problema. Se me pusieron muy callados. Déjenme cambiarle de tema mejor porque tenemos dificultad. Tenemos dificultad para definir lo que es el pecado. Y aquí estoy hablando de ejemplos que parecieran obvios, porque esa es una de las dos dificultades que tenemos. No alcanzamos a definir los pecados obvios. La Biblia es muy clara entre lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Pero nosotros tenemos dificultad a la hora de definir hasta dónde está la línea. Dicen por ahí, dependiendo el sapo, es la pedrada. Si el sapo es alguien que yo no conozco, búscate una piedra grande para que se la avientes y el sapo le duela y brinque. Pero si el sapo es tu hijo, entonces, si se pudiera una piedra chiquita, mejor. Tengamos misericordia. Tenemos problemas para definir lo que es el pecado, pero no solamente en la iglesia o afuera de la iglesia, perdón, sino también en la misma iglesia. Es muy común que los ministros apunten a aquellos que viven juntos, que no están casados, ni legalmente ni por la iglesia, que no están casados, y que los ministros digan, están viviendo en pecado, punto. Pero es muy fácil que ese mismo ministro no diga que aquel cristiano que está ahí y diezma y levanta las manos y adora
y canta a Dios y está en la iglesia casi todos los domingos, pero no está obedeciendo el llamado de Dios, a eso no le llaman pecado. No sé si me explico. O sea, estoy diciendo que hay gente en la iglesia que diezma, hay gente en la iglesia que está todos los domingos y los miércoles, por supuesto, no aquí, en otra iglesia, todos los domingos y los miércoles y diezman y ofrendan y están atentos y cantan y adoran y derraman sus lágrimas, pero hay un llamado de Dios sobre sus vidas que intencionalmente ignoran. Saben que Dios los llamó a algo, pero no responden al llamado de Dios. Eso no lo consideramos pecado. Déjenme decirles la definición bíblica de pecado, porque nosotros la hemos llevado de cultura en cultura al pecado. Y en base a unas culturas, unas cosas son pecado y otras cosas no son pecados. Hay palabras que donde yo vengo son malas palabras. Y en otro lugar no son malas palabras. Señor, ¿cuál es? Entonces, déjenme darles la definición sencilla y simple de lo que es el pecado. La palabra pecado simplemente en la Biblia se define como no darle al blanco. Tiene que ver con la terminología de aquellos que usaban el arco y tenían enfrente un aro con un puntito rojo ahí. La palabra pecado significa tirar y darle afuera. Eso es pecado. ¿Ok? Eso significa el pecado. Entonces, bajo esa definición, déjame decirte dos maneras en las que nosotros pecamos contra Dios. Número uno, cuando hacemos lo que Dios ya estableció que no hagamos. Dios dice, vas a vivir de esta manera, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esta conversación no la puedes tener, esto no lo puedes mirar, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes comer. Todo eso, cuando Dios dice, esto no puedes hacer y nosotros lo hacemos, ¿eso qué es? Pecado. Esa es una. La otra es cuando Dios dice, haz esto y nosotros no lo hacemos. O sea, hacer lo que Dios no quiere que hagamos es pecado. Y no hacer lo que Dios quiere que hagamos también es pecado. Es fallar al blanco. Eso significa que hay gente que le intenta dar al blanco y falla. Y hay gente que aventó el arco por allá y le dice a Dios, no me interesa, y también es pecado. Por mucho que éste esté casado con su esposa, por mucho que éste diezme, por mucho que éste ore, por mucho que éste haga todo lo que tú consideras una persona santa debe de hacer, mientras no obedezca al llamado de Dios, es pecado. Pastor, eso suena demasiado fuerte. Les quiero pedir perdón, creo que me equivoqué de mensaje el día de hoy. Yo me sentía tranquilo porque en el inglés estuvo más o menos bien, se rían un poquito. Los veo muy serios. Ojalá y eso sea como la resurrección de Jesucristo. O sea, bajamos primero y 3 momentos después resucitamos. ¿Les parece? Entonces, es complicado lidiar con qué es el pecado. O sea, cómo definirlo es complicado. Porque decimos que salvos de qué? Del pecado. Definir el pecado es complicado en la vida en la que vivimos, en la generación en la que nos encontramos. La Biblia es muy clara, pero nosotros tenemos dificultad para definirlo. Ahora, no es solo ser salvos de qué, también es quién necesita ser salvo. Estamos hablando de la complejidad de esta palabra salvación. ¿Estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo presentarle el evangelio a alguien que no tiene o no siente esperanza que presentárselo a alguien que vive muy bien el día de hoy? O sea, la gente cuando tiene necesidad está más propensa a escuchar las buenas nuevas que cuando la gente está muy bien. Cuando la gente tiene dinero, tiene salud, su familia está bien y te acercas a decirle que necesitan ser salvos, dicen, ¿salvos de qué, perdón? Pues salvo del pecado, de las consecuencias del pecado. Sí, pero no te entiendo, yo vivo muy bien. ¿Salvo de qué? No me duele nada, ¿salvo de qué? ¿Quién es ser salvo? Hay mucha gente afuera que se ve como que viven muy bien, no tienen ningún problema. ¿Sí ven la complejidad de la palabra salvación? Les pregunto, ¿tenemos un concepto claro de lo que es la salvación? Como cristianos, como hijos de Dios, siento que a veces
nos falla, como que no alcanzamos a comprender exactamente lo que es la salvación. Quiero contarles una historia que ojalá y nos pueda ver o ayudar a obtener características de la salvación que nos puedan ayudar a entender mejor de qué se trata. ¿Les parece? Bien, les cuento la historia y después extraemos algunos principios. Dios se acerca a un hombre y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y te voy a bendecir. A los que te maldijeren voy a maldecir. Te voy a bendecir de tal manera que todas las naciones de la tierra van a ser benditas en ti, en tu simiente. Y él acepta el desafío, acepta el llamado. Tiene 2 hijos, solo uno reconocido por Dios, como Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene ya sus 12 hijos y se forman un pequeño pueblo. Este pueblo, por situaciones complicadas donde estaban, terminan en Egipto. Y un tiempo después de que José muere, la Biblia dice que se levantó un faraón, un rey, que no conocía nada de José y empezó a oprimir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se encontraba en opresión, se encontraba en esclavitud y necesitaban ser ¿qué? Salvos, liberados. Dios escucha su clamor, Dios escucha el dolor de ellos y busca un hombre, levanta a un salvador para que vaya y los libere de las cadenas del enemigo y los pueda rescatar y los pueda salvar. Esta es una historia dentro de una historia más grande de la salvación. Aquí tú encuentras la historia de salvación. Todo este libro, desde Génesis a Apocalipsis, está conectado. Es una historia grande, llena de diferentes historias que te permiten ver diferentes perspectivas de la misma historia. Encuentras historias que la Biblia llama parábolas, que hablan o reflejan características o principios bíblicos. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Encuentras historias como la de Abraham, como la de David, que cada una de ellas refleja diferentes puntos de la salvación. Y quiero utilizar esta historia del Éxodo, que inició en Génesis con la historia de Abraham, esta historia de salvación que inició con Abraham. Quiero utilizarla para mencionarte algunas cosas que debes de considerar acerca de la salvación, que ojalá cambie nuestra percepción de la salvación. ¿Les parece? La salvación. Número 1, primer tema a abordar acerca de la salvación. ¿De qué se trata la salvación? ¿De qué se trata la salvación? Cuando alguien piensa en la palabra salvación, ¿qué es lo que viene a tu mente? Salvación. ¿De qué se trata? ¿Cuál crees que es el objetivo de esta palabra, salvación? Tú puedes decir, pastor, pues muy sencillo, ser salvos. Pero ¿de qué se trata? O sea, ¿qué significa? Es muy importante que corrijamos nuestra manera de pensar acerca de la salvación, porque como nosotros pensamos, eso determina cómo vivimos. La Biblia dice que como el hombre piensa, así es él. O sea, tus pensamientos determinan tu manera de vivir. Si tú piensas una cosa, forzosamente tu manera de vivir va a ser influenciada por eso que tú piensas. Si tú piensas que tu esposo está locamente enamorada de ti, te vas a sentir una mujer hermosa. Es inevitable. Tu manera de pensar influye en tu manera de actuar. Pero si tú piensas que tu esposo no te ama, vas a empezar a sentirte como que no eres suficientemente hermosa para cautivarlo a él o su mente. La salvación es exactamente lo mismo. El concepto que tú tengas de la salvación va a afectar tu manera de vivir. Si tú piensas que la salvación es esto, vas a actuar, vas a vivir en base a eso. ¿Están conmigo? Les pregunto, ¿de qué se trata la salvación? ¿De qué se trata la salvación? Pareciera ser que nuestra manera de pensar es que la salvación es el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos creen que es una definición más o menos correcta? La salvación es el perdón de nuestros pecados. Como que la salvación se convierte en un borrador, que Dios viene y borra todas nuestras maldades y nuestros pecados. Y ahora somos dignos delante de Dios. ¿Más o menos suena familiar? Vamos a leer una vez más, de hecho no lo leímos, versículo 25, Juan 11, 25 y versículo 26. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien? ¿Todavía no tienen hambre? ¿Ya tienen hambre algunos? Ok, todavía no.
Es que dicen que tienen hambre del Señor, hambre de Jesús. Es hambre de la palabra. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira el impacto. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Quiero mencionar dos cosas de este versículo y nos vamos a quedar con la segunda para desarrollarlo. Lo primero que quiero mencionar es, aquí nos está dando lo necesario para ser salvos. La resurrección de Jesucristo es la clave para nuestra salvación. ¿Cómo obtenemos la salvación? Creyendo en Él, ¿correcto? Dice aquí, y todo aquel que vive y cree en mí. Hay dos cosas que son inseparables. No es suficiente, escúchame, no es suficiente que tú digas, yo creo en Cristo Jesús para ser salvo. Aquí dicen dos cosas, ¿cuáles son? Creer y vivir para ser salvo. Uno es consecuencia de la otra. Si tú crees en Cristo Jesús, inevitablemente vas a vivir en Cristo Jesús. Si no, no hay salvación. Pero me encanta la siguiente frase. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa palabra no morirá, cuando la leí, inmediatamente vino a mi mente otra instancia. Dice, y no morirás. Si haces esto, no morirás. Escucha, ¿te suena familiar? Si haces esto, no morirás. Hay una instancia muy similar de manera opuesta. Cuando Dios le dice a alguien, si haces esto, ciertamente morirás. ¿Ya saben más o menos dónde está? ¿Están conectados? Son dos puntos en la historia de la humanidad, dos puntos divinos. Uno abrió una puerta y otro cerró una puerta. En algún momento Dios se acercó con el hombre y le dice, no puedes comer de este árbol, porque en el momento que comas de él, ciertamente morirás. Y en algún punto después en la Biblia encontramos a Dios una vez más diciendo que si crees en Él, en ese momento, escúchame, si crees en Él y vives para Él, no morirás. Exactamente lo mismo, pero opuesto. Dos puntos en la historia de la humanidad conectados. ¿De qué se trata la salvación? La encontramos en este que considero yo es un círculo que se cerró. Sí. En algún momento se abrió una puerta por el pecado de Adán, por la cual tú y yo hoy aún en día seguimos sufriendo las consecuencias. Pero también en algún momento con la muerte y resurrección de Jesucristo se abrió una puerta que si creemos en Él no moriremos. ¿Estás escuchando? Lo que se abrió con Adán, aquí se estaba cerrando en este momento. Lo que se inició con Adán, aquí se estaba culminando ahora con Jesús. De la misma manera, morirás, pero ahora no morirás. ¿De qué se trata la salvación? Entonces, viendo eso, ¿de qué se trata la salvación? Miren, nosotros a veces creemos que la salvación, la única razón de ser de la salvación es borrar nuestros pecados, es quitarlos, las consecuencias. Esa no es la razón de la salvación. Escucha esto, Dios formó su creación, la hizo y sucedió algo que distorsionó lo que Él había creado. La salvación se trata de restaurar lo que Él había creado a su estado original. La salvación, el sentido principal de la salvación no es borrar tus pecados. Si lo único que te interesa de la salvación es que Dios borre tus pecados, lo que has hecho mal, estás fallando en la percepción de la salvación como su totalidad. La razón de la salvación es restablecerte una vez más en el estado original en el que Dios te formó. ¿Me estás escuchando? Vivimos y a veces solamente buscamos el perdón de nuestros pecados. Pero Dios no está solamente interesado en borrar, solamente en quitar. La palabra redimir significa poner en su lugar, rescatar, sacar y poner en su lugar. Les decía del pueblo de Israel en Egipto, en esclavitud, sufriendo. ¿Ustedes creen que ese era el estado original
para el cual Dios había formado este pueblo? No. Él tenía que liberarlos, rescatarlos. Entonces, la salvación tiene que ver con la restauración, tiene que ver con el rescatar, tiene que ver con el ponerte en tu estado original. Pastor, ¿qué está diciendo entonces? Que el pecado y las consecuencias del pecado no es el problema. No, escúchame. No es lidiar con las consecuencias del pecado, no. La salvación está para lidiar con la raíz del pecado. Si nosotros vemos la salvación como que la salvación es para limpiar nuestros pecados, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a vivir como se nos dé la regalada gana, creyendo que la salvación está ahí única y exclusivamente para borrar el pecado. No es eso. La salvación no está ahí para borrar el pecado. La salvación está ahí para restaurarte a ti en tu estado original para lo que tú fuiste formado. El enemigo cada vez que pueda va a venir y buscar distorsionar tu vida. Va a venir y buscar atacarte de tal manera que ya no seas la imagen que Dios buscaba que tú fueras. La salvación, que es una realidad, si lidia con nuestro pecado, no es la razón primordial. La razón primordial es el que tú puedas ser restaurado una vez más a lo que Dios creó para que tú fueras. ¿De qué se trata la salvación? La salvación no se trata solamente de borrar tus malas decisiones. Se trata de restablecerte una vez más en tu estado original. ¿Cuál es tu estado original? Aquel propósito para el que fuiste formado. ¿De qué se trata la salvación? Número 1. Número 2, les pregunto, ¿cómo se ve la salvación? Primero, ya vemos de qué se trata. No se trata solamente de limpiar el pecado, de borrar el pecado. Se trata de restaurar aquello que se había perdido. De restaurarte a ti, a mí, a nuestro estado original. ¿Cuál es el estado original? Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos a ser rescatados. Número 2, ¿cómo se ve la salvación? ¿Ustedes creen que la salvación se puede detectar en alguien? No es una pregunta capciosa. ¿Creen que la salvación es visible? ¿Que se puede ver si alguien es salvo o no? Y quisiera que fuéramos más allá de los paradigmas culturales. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros juzgamos si alguien es salvo en base a su manera de hablar. ¿Sí? Porque hay gente que habla de una manera en la iglesia y de otra fuera de la iglesia. Hay pastores que a la hora de hablar de un asunto de Dios hablan de una manera y a la hora de hablar de un asunto que no es de Dios hablan de otro. Les confieso algo, esa fue una de las más grandes inseguridades en mí, que yo nunca supe cómo hacer el tonito para que se escuchara más espiritual. O sea, no es que si es que la presencia de Dios, pues Dios viene y Él toca. O sea, hay un tonito especial y ciertas palabras que funcionan y se escuchan más espirituales que otras. A mí nunca me salió. De repente yo estoy aquí en el altar y estamos hablando de algo bien serio, bien espiritual y se me sale un chiste. Pastor, póngase serio. Tiene que ser un poquito más espiritual. Yo paso por allá y de repente veo a alguien ahí que yo conozco hace tiempo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Eso no es de un pastor? Y que cuando le hablan a uno le dicen Richard, no tiene que decir no, a mí dime siervo de Dios, por favor. ¿Estás escuchando el cómo tú hablas? Las palabras que tú usas no te hacen más salvo o menos salvo. No, hay gente que sabe utilizar las palabras espirituales correctas y saben cuándo prender y apagar ese switch. Eso no es salvación. El que alguien hable bonito no significa que es salvo. El que alguien esté en la iglesia todos los domingos no significa que sea salvo. Te pregunto, ¿se puede ver la salvación? Usted puede decir, pastor, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, pues, ¿sí se puede ver? La misma Biblia dice que algunos van a estar enfrente de Él aquel día y le van a decir, Señor, en tu nombre desplegamos todos estos frutos. Y Él le va a decir, apartaos de mí, no sé quiénes son ustedes, no los conozco. Pastor, me está confundiendo. Entonces, ¿se puede ver o no se puede ver? Unos hablan y piensan que la manera de hablar
tiene que ver con la salvación. Otros piensan que la manera de vestirse tiene que ver con la salvación. O sea, la manera en la que alguien se viste determina si esta persona es santa o no es santa. Les digo un secreto, en algún momento a mí no me dejaron predicar en una iglesia porque no llevaba corbata. Porque la unción está en la corbata. Por eso hoy estamos batallando un poquito para que la palabra salga ungida. Porque la unción está en la corbata. Les digo, no importa qué tan hermoso sea el traje. No importa qué tan hermoso sea el traje. Mientras no haya corbata, no hay salvación. No eres ministro de Dios. Escucha, la salvación no está en la manera que hablar. Voy un poquito más lejos. ¿Tú crees que alguien que algún día se le salió un disparate es salvo? O sea, alguien que ya aceptó a Jesús como su Salvador, alguien que ya está en el camino y de repente va por ahí, alguien se le atraviesa en el carro por enfrente y de repente se le sale un... Señor, lo quise agarrar y ya no pude agarrarlo, Señor, se me fue. ¿Crees que no es salvo ya? Lo volteas a verle y tú le dices, mundano este. La salvación no es determinada cómo hablas. La salvación no es determinada cómo te vistes. No es. Pero, ¿se puede ver la salvación o no? La respuesta es sí. Tú puedes ver cuando alguien ha sido salvo y cuando alguien no ha sido salvo. Y regresamos a nuestra historia de salvación. Moisés enviado a liberar al pueblo de la esclavitud. Te pregunto, observa esa historia en tu mente. Te pregunto si la salvación se puede ver. ¿Se puede ver cuando a este pueblo fue liberado o no? ¿Se puede ver cuando este pueblo ya no estaba en esclavitud o no? ¿Se puede ver cuando este pueblo había sido completamente liberado de su esclavitud? ¿Y cómo es que podemos ver? Es muy sencillo. La manera en la que tú y yo podemos ver que alguien ha sido salvo es de la misma manera que podemos ver si el pueblo de Israel fue salvo. Sí se puede ver. Y la manera más sencilla es preguntarte, después de que fueron salvos, ¿cuántos de ellos seguían viviendo en Egipto? Ya no. El pueblo de Israel fue liberado, fueron sacados de Egipto. La manera en la que tú y yo podemos ver si alguien es salvo, ha sido salvo, es si siguen viviendo en esclavitud o no. Si sigues atado. Me están poniendo muy serios, ayúdenme. Los pastores necesitan escuchar amenes de vez en cuando. Y no, luego ellos piensan que Dios les dio el mensaje equivocado. Miren, estoy siendo sarcástico, ¿ok? ¿Se vale? Digo, porque en alguna ocasión estaba haciendo yo así, alguien me agarró y, hermano, no se sienta mal, usted no se preocupe, mire. No, hermano, yo estaba siendo sarcástico. O sea, se ve la salvación. Tú podrás decir que Jesús vino y tú lo aceptaste como tu Salvador. Pero si sigues viviendo en Egipto, es lo mismo que si un israelita que estaba esclavizado en Egipto viene y dice, yo creo que Dios envió a Moisés para salvarnos y yo acepté la bendición de Dios, pero sigue viviendo en Egipto. No ha sido salvo. No ha sido salvo. Hay gente que cree en Cristo Jesús. Hay gente que cree en Cristo Jesús. Pero les gusta tanto Egipto que no están dispuestos a salir de Egipto. Que vale la pena, según ellos, según la carne, la esclavitud con tal de poder disfrutar de los placeres que Egipto provee. Como por ejemplo, ¿cómo vas a comparar comer carne en Egipto a comer pan que cae del cielo y casi no tiene sabor? ¿Cómo vas a comparar estar en Egipto siendo esclavizado pero teniendo ciertos privilegios a estar frente al mar y del otro lado el ejército? ¿Sabes qué le dijeron a Moisés? Nos hubieras dejado en Egipto. Era mejor seguir esclavizados en aquel mundo de pecado donde teníamos cierta libertad. Porque hoy es lo que sucede. Hay situaciones en las que la gente está esclavizada de una cosa y otra. Gente en la iglesia, líderes, pastores, esclavizados de una u otra cosa. Pero está bien.
La única manera en la que vemos si hay salvación es si has iniciado un peregrinaje hacia la tierra prometida. No es que se queden en Egipto. Entonces, número 1, ¿de qué se trata la salvación? Número 2, ¿cómo se ve la salvación? ¿Cómo se ve la salvación? Te voy a decir cómo se ve la salvación. La salvación se ve como el inicio de un camino donde sales de Egipto. Así se ve la salvación. Porque y me lleva hasta el tercer punto, una de las cosas de este pueblo, sabemos que fue salvo porque el pueblo ya no estaba en Egipto, ¿correcto? Sabemos que fue salvo porque el pueblo ya no estaba en Egipto. Pero les pregunto, cuando inmediatamente que salieron de Egipto, ¿ya se convirtieron en un pueblo excelente delante de Dios? No. Salieron de Egipto y eran un pueblo terco. Era un pueblo coqueto. Cualquier dios les guiñaba el ojo y se iban detrás. Era un pueblo desesperado por tener las experiencias en su cuerpo que necesitaban para poder continuar. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que muchas veces los seres humanos necesitamos en nosotros esas pequeñas experiencias que nos motivan y nos ayudan, sin importar si vienen de Dios o no vienen de Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegaron al monte esperando que Moisés bajara con Dios. Esperando que bajara, se les hizo demasiado el tiempo. ¿Sabes qué hicieron? Desesperados porque las experiencias con Dios se habían puesto en pausa, lo que hicieron fue formar un becerro de oro para adorar y tener sus sensaciones, estimular sus sentidos, estimular su apetito espiritual. Mientras Dios callaba y esperaba allá, ellos estaban desesperados por sentir algo. Y es algo que muchas veces nos sucede a nosotros, que somos muy prestos y muy listos para sentir y experimentar emociones en la iglesia cuando Dios se tarda en contestarnos. Entonces, ¿cómo se ve la salvación? Se ve como el camino en una ruta hacia la tierra prometida, que me lleva al último punto de la salvación. Primero, ¿de qué se trata la salvación? La salvación no se trata de solamente borrar los pecados, se trata de restaurar tu estado original para con Dios. La salvación se ve cuando inmediatamente llega tu Salvador, reconoces el estado de pecado en el que te encuentras e inicias un peregrinaje hacia la tierra prometida. Ahí se ve la salvación. Y número 3, la salvación es un continuum. ¿Sí se dice así? Continuum. ¿Eso está en español o no? Continuum. O no, sí, continuo, sí, pero hay una palabra, nomás no sé si la estoy diciendo en inglés y ya la hice en español, no sé. Si me la quieren apuntar ahí en el diccionario, pues todavía no hay problema. Continuum es de continuo. Algo que continúa, continuum, es algo que no para, algo que continúa. La salvación es un continuum, una continuación. Una continuación. Yo sé que en inglés es continuum. No sé si está en español o no. Si no está, ya está. Si no está, ya está. Continuum. Continuidad. Ok, continuidad, continuum. La salvación es continuidad. ¿A qué me refiero con esto? Vienen ellos y son salvados, son rescatados de Egipto, igual que tú y yo. Espero veas el paralelo, igual que tú y yo. Pero como dijimos una vez más, o hace un momento dijimos, que la esencia, la razón de ser, que la salvación se trata no solamente de perdonar los pecados, sino que se trata de restablecer tu estado original. Cuando tu concepto de la salvación cambia y ves la salvación de una manera distinta, entiendes que la salvación no es una meta, sino es una continuidad. ¿Sí? ¿Me explico? La salvación es una meta. Durante muchos años, los cristianos han vivido con una sola meta. ¿Y cuál es? La salvación. Voy a hacer todo lo posible para ser salvo, porque quiero ser salvo, porque quiero ser salvo. Y vivimos
y tratamos la salvación como si fuera un punto en el futuro. Yo quiero ser salvo. Vamos a vivir para poder ser salvos. Alguna ocasión un predicador estaba predicando con mucha fuerza, con mucha efusividad, elocuencia, con mucho garbo, con mucha fuerza. Y empezaba, ¿y quién quiere ser salvo? ¿Y quién quiere ser salvo? Y empezaban todos a levantar las manos. Y había uno aquí medio terco que no levantaba la mano. Y él, ¿quién quiere ser salvo? Y más se unían. Y no levantaba la mano. Hasta que se enfadó el predicador y dejó de predicar. Y le dijo, oiga hermano, ¿por qué cada vez que yo digo que quién quiere ser salvo, usted no levanta la mano? ¿A poco usted no quiere ser salvo? Y le dice, pastor, yo sí quiero ser salvo, pero pensé que usted estaba buscando un viaje para hoy. Y yo no quiero ser hoy. Esa mentalidad es real y ha gobernado nuestras mentes, que creemos que la salvación es un punto en el futuro cuando nosotros morimos y entonces somos salvos para estar con Cristo en la gloria. Y toda nuestra vida está enfocada en ese momento nada más. Algunos dicen, ojalá ya venga Dios, ojalá ya venga Jesús. ¿Está complicada la vida aquí? Pero la mentalidad es que la salvación es un punto. La salvación no es un punto. La salvación es una continuidad. Escucha, Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Aprendimos que si nosotros creemos en Él, no vamos a morir ya más, ¿sí? Entramos a la eternidad. La salvación inicia, la eternidad inicia. Ya desde este momento, tú y yo podemos tener acceso en la presencia de Dios. Desde este momento, lo que sucedió en el Calvario fue precisamente eso: abrir para que aquello que no existía en ese momento, ahora sí tuviéramos la oportunidad de entrar en la presencia de Dios y habitar con Él. Es una continuidad. No es solamente un momento, no es solamente un instante, sino que es una continuidad. Y aquí es donde entran dos palabras que lo hacen posible. Porque ¿cómo es posible que un pueblo terco, desobediente a Dios, sea un pueblo salvo? Porque eso es lo que el pueblo de Israel era: un pueblo terco, desobediente. Y sin embargo, la salvación se había manifestado sobre ellos. Hay dos palabras con las que tú y yo tenemos que lidiar mientras estemos en esta tierra. Una de ellas se llama justificación. Justificación. Te pregunto, ¿habrá alguien que tenga la boca un poco mal hablada que sea salvo? Les preguntaba hace un momento. ¿Sí? ¿Habrá alguien que haga ciertas cositas que nosotros vemos culturalmente como pecado y que sea salvo? Complicada esa respuesta, ¿no? No sé si algunos de ustedes conocen quién es Charles Spurgeon. Es conocido como el príncipe de los predicadores. Se dice que todos los domingos, después de su gran mensaje, yo lo he escuchado, escúcheme, no recuerdo qué siglo es él, 1800, 1900, 1800, 1800. Estamos hablando de qué, 200 y algo de años atrás, 250 años a lo mejor más atrás. Pero ese hombre tenía una sabiduría, una revelación. Escuchar a un predicador de tantos años atrás que tenga revelación que aplique todavía el día de hoy es impresionante. ¿Okay? Lo escucho, maravilloso, Dios lo usa tremendo. Se dice que los domingos después de su predicación salía a su balcón con su puro. Se me ocurrió hacerlo un día yo. Y me compré un puro cubano. Y saqué el celular para hacer un selfie y ponerlo en Instagram. Es broma, es broma. Ahora dice, pastor, ya no vamos a ir a la iglesia. Escucha. Es un continuo. ¿Qué pasa entonces, pastor, cuando hay cosas de nosotros que nos recuerdan a Egipto? Porque es cierto. Para que tú puedas decir que seas salvo, esta es la gran diferencia. Para que puedas decir que seas salvo, necesitas renunciar a Egipto. No puedes decir que eres salvo y seguir participando de las cosas que Dios aborrece. No encaja, no cabe. No cabe que tú digas, yo amo a Cristo, yo creo en el Señor Jesucristo y hago las cosas que intencionalmente yo sé a Dios no le agradan. No cabe, no cabe. Nos estamos engañando a nosotros mismos. No podemos decir, yo soy salvo, Moisés, gracias por ofrecerme la salvación, pero me voy a quedar a vivir en Egipto. No funciona de esa manera.
La salvación inicia cuando nosotros salimos. Esa es la manera que somos salvos. Ahora, ¿cómo entonces, pastor, lidiamos? Porque alguien dice, tú puedes sacar a esta persona de México, pero no le puedes sacar al México de esa persona. Y llegan aquí y todavía quieren sus tacos con la salsita, y quieren la coca, y quieren el desayuno que es la conchita con la coca, y a gusto, felices ellos de la vida. ¿Algunos de ustedes, Centroamérica, Sudamérica, desayunaron coca y pan? O sea, los cambian, los sacan de su hábitat, los ponen en uno mejor. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Muchas veces dañamos el hábitat nuevo. Si en casa remendabas las sillas y nada tirabas a la basura, y Dios te saca de allá y te pone en Estados Unidos, ¿qué crees que vas a hacer en Estados Unidos? Vas a remendar las sillas y no vas a tirar nada. Por mucho que Dios te bendiga, ¿qué pasa entonces, pastor? Si las cosas que estaban en Egipto se vinieron con ellos porque fueron tercos, fueron idólatras, fueron desobedientes, hicieron todas esas cosas. 2 palabras. Y las 2 son juntas, van una con la otra. Una se llama justificación. La justificación significa que a través del sacrificio de Cristo Jesús, cuando nosotros lo aceptamos a Él, somos justificados a través de la fe. Eso significa que cuando Dios nos ve, aún con nuestras imperfecciones como consecuencia de nuestra vida pecaminosa, aún esas imperfecciones no las ve. ¿Sabes qué es lo que Él ve? El sacrificio de su Hijo. Somos justificados. Tú dirías, gloria a Dios, qué bueno, termine ahí, pastor, ya está todo bien. No puedo terminar ahí. La siguiente parte es esencial, porque la justificación no es para que tú sigas viviendo en pecado. No es para que sigas haciendo lo que a Dios no le agrada y Dios vea el sacrificio de su Hijo nada más. La justificación es solamente si inicias el proceso a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? La imagen con la que Dios te creó originalmente. Esa es la tierra prometida. Aquella imagen de ti que Dios tenía cuando Él te formó y que el diablo distorsionó a través del pecado de tus padres y el pecado de cada uno de nosotros. Se distorsionó y ahora necesitábamos ser restaurados a esta imagen, y viene la salvación. Y con la salvación nos rescata de ese mundo que nos estaba ahogando, pero tenemos que pasar por un proceso. Instantáneamente justificados para el proceso. Pero el siguiente se llama santificación. Santificación. En la santificación Dios nos pasa por un proceso en donde nos da unas leyes para vivir. Esto fue lo que Dios hizo con ellos. Los salva y los lleva al monte y les dice cómo tienen que vivir. E inicia la santificación. Entonces, ojalá y tu percepción de la salvación cambie. Ya terminé. Ya veo que tienen hambre, ya terminé ya. La salvación no es solamente para que tu pasado tormentoso se borre y los pecados no cuenten y no tengas consecuencias sobre tus pecados. La salvación es para restaurarte a tu estado original. Cuando Dios te formó, Dios pensó en ti de una manera. Y tal y como le pasó a Adán, como le pasó a Abraham, como le pasó a Moisés, como le pasó a David, como le pasó a cada uno de esos hombres, el diablo se ha encargado de distorsionar lo que Dios había hecho. Y nos dejó en un mundo en donde vivíamos esclavizados. La salvación no es solamente para borrar las consecuencias del pecado, es para levantarte a un lugar donde Dios previamente te tenía. Cuando Dios está con Moisés en el monte, le dice que le diga al pueblo que construyan un santuario, un tabernáculo, porque Él quería habitar en medio de ellos. ¿Sabes para qué es la salvación? Para restaurar esa habitación. Nosotros creemos que la salvación es solamente lidiar con el pecado. No lo es. Es mucho más que eso. Porque si fuera solamente lidiar con el pecado, generaría la mentalidad que mucha gente tiene. Mucha gente, especialmente en Estados Unidos, cree que el decir soy salvo significa
que ya mis pecados fueron perdonados, no tengo que preocuparme más por ellos y puedo vivir como se me dé la regalada gana, porque los pecados son perdonados, los pasados y los futuros. La salvación no fue para eso, no fue para que vivas como te da la regalada gana. La salvación fue única y exclusivamente para redimir algo que había caído de su estado original y ponerlo en un lugar donde Dios puede tener comunión una vez más con su creación.